todos, me alegro de estar con ustedes. Hoy voy a hablar de los escenarios de emisiones coherentes con 1,5 grados de calentamiento global. Me voy a centrar en la eliminación del dióxido de carbono. Los escenarios que voy a utilizar se basan en el sexto informe de evaluación del IPCC, la parte del grupo de trabajo 3 de ese informe que se publicó hace cerca de un mes. Así que, en primer lugar, voy a ir directamente a mostrar algunos escenarios y los explicaré. Esta figura muestra las emisiones globales de CO2 en un conjunto de escenarios de 1,5 grados, aquellos que no tienen o tienen un sobregiro limitado. Mencionaré lo que esto significa en un minuto. En el eje vertical tenemos las emisiones globales de CO2 y en el eje horizontal el tiempo. El negro aquí son las emisiones que ya han ocurrido, las emisiones históricas, así que hay un centenar de escenarios en esta figura y todos tienen generalmente las mismas características. Un pico de emisiones que debe producirse casi de inmediato, lo antes posible. Después se produce un rápido descenso de las emisiones y se llega a cero emisiones netas de CO2 hacia el año 2050. Verán que algunos escenarios alcanzan las emisiones netas de CO2 un poco antes y otros un poco después. Después de alcanzar las emisiones netas de cero CO2 pasan a ser netas negativas. Así que sobre una base neta el carbono está siendo eliminado de la atmósfera en general. Este es un escenario de 1,5 grados con lo que se llama ninguno o un limitado sobregiro. Eso significa que la temperatura en este escenario aumenta, llega alrededor de 1,5 grados o tal vez hasta 1,6 y luego vuelve a bajar por debajo de 1,5 grados. Estas emisiones negativas después del cero neto están ayudando a volver a bajar la temperatura. Hay otros escenarios que tienen 1,5 grados con un alto sobregiro, podrían subir hasta, digamos, 1,5 grados antes de volver a bajar. Probablemente en la mayoría de los casos requieren un poco más de eliminación de CO2 y también se pueden considerar, por ejemplo, escenario de 2 grados, en el cual sería muy similar a estos escenarios, pero el año de cero neto se desplazaría, digamos, a 2070, lo que significa que el rápido descenso de las emisiones después del pico es ligeramente menor, pero todavía bastante rápido. Por tanto, este es el tipo de imagen global mirando las emisiones totales agregadas de CO2. En la siguiente figura quiero separar esto un poco. Esta es una cifra que viene del informe de evaluación del IPCC en un recuadro sobre la eliminación de CO2. Muestra las emisiones totales de gases de efecto invernadero y hemos quitado el eje vertical aquí para que no haya números. Así que podrían representar un país si se quiere, no solo las emisiones globales. Y llamo a esta figura la anatomía del escenario. Intentamos mostrar los componentes clave del escenario y cómo funciona. Si se fijan en la parte superior de la figura, el marrón, el gris y el naranja, se trata de la deforestación. En marrón, las emisiones fósiles de CO2, en gris y en naranja. Las emisiones que no son de CO2 como el metano y el óxido nitroso en un escenario de 1,5 grados. En general se verán que todos bajan bastante rápido, pero no llegan a cero. Por lo tanto, en la parte central de la figura y hacia el final de la misma se observa que las emisiones fósiles de CO2 continúan al igual que las emisiones de otros materiales. Esta esencialmente es la razón por la que usamos o vemos una gran cantidad de eliminación de CO2 en estos escenarios. Así que el verde en la parte inferior es la eliminación de dióxido de carbono. Hemos hecho un poco de énfasis en el verde oscuro, eliminación procedente del ordenamiento de la tierra, pero también de la forestación, también de los bosques que simplemente están allí absorbiendo carbono. Esto ya se ve en los inventarios de emisiones de muchos países y hemos intentado destacar que hoy ya tenemos un cierto nivel de eliminación de dióxido de carbono. El verde claro. Hasta la segunda mitad del siglo hay otros tipos de eliminación de dióxido de carbono de los que realmente no tenemos mucho en la actualidad, como la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, la captura directa en el aire, el carbono del suelo. Como ya he mencionado, las emisiones de CO2 y las que no lo son no llegan a cero en estos escenarios, aunque disminuyen rápidamente y por lo tanto
La eliminación de dióxido de carbono se utiliza para compensar las emisiones que no llegan a cero. Entonces, ¿por qué no podemos conseguir que las emisiones lleguen a cero? Se puede pensar que el transporte de larga distancia todavía tiene emisiones, la producción de químicos podría seguir teniendo emisiones, al igual que la producción de acero, o podría ser muy costoso reducir esas emisiones, en cuyo caso se ve en el modelo al menos que es más barato emitir y luego eliminar ese carbono de nuevo en la atmósfera con una tecnología distinta. Eliminación de CO2 en el sector de la agricultura, donde hay metano y óxido nitroso, es muy difícil descarbonizarlos. Probablemente no se pueden llevar esas emisiones a cero y se podría utilizar un nivel de eliminación de CO2 para ayudar a compensar esas emisiones. Pasando a la segunda mitad del siglo, a partir de 2050 y después de cero neto, verán todos estos escenarios aquí. Todo este escenario ilustrativo aquí debería decir se vuelve negativo neto, así que la línea negra y la línea puntuada negra van ambas por debajo de cero. Por tanto, el carbono está siendo eliminado de la atmósfera y hace que la atmósfera vuelva a bajar desde un pico, como he mencionado en la diapositiva anterior. Por ello, el principal interés aquí hoy es la eliminación de dióxido de carbono, y ahora hablaré un poco más sobre la mitad inferior de esta figura, las partes verdes. ¿Qué tamaño tiene esa parte de la figura? Esta figura muestra la eliminación de CO2 en los escenarios que mostré en la primera diapositiva. Ahora, 100 o más escenarios coherentes con 1,5 grados sin o con poco sobregiro, y los números aquí son muy grandes. Hay algunos retos en la estimación de estas emisiones. Hablaré de ello en la siguiente diapositiva. Debido a las diferentes definiciones con diferentes variables y diferentes tipos de eliminación de dióxido de carbono, pero la escala dice mucho para ver en perspectiva. En la escala, aquí, si se considera una planta de hotel, una máquina que se está usando con biomasa y captura y almacenamiento de carbono, por lo que una bioenergía con la instalación de captura y almacenamiento, o usted usa una instalación de captura directa de aire muy grande, una que no hemos visto remotamente en todo el mundo, pero digamos que toma alrededor de 1 millón de toneladas al año. Estoy tomando aquí entonces una extracción de 1 millón de toneladas al año en una instalación, una especie de instalación media a gran escala. Si se construyera una cada semana hasta 2050, se llegaría a 1.500 millones al año. Esto es mucho menos que esta cifra, la media de 5.000 millones de toneladas al año. Para llegar a 5.000 millones, estamos hablando de construir varias de esas instalaciones a gran escala cada semana. Estas cifras son inmensas. Pasando un poco más a las diferentes tecnologías, aquí esta cifra tiene 4 tipos diferentes de eliminación de CO2, bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Así se usa la biomasa que elimina el carbono, luego se quema la biomasa para obtener energía, pero se captura el CO2 y se vuelve a la atmósfera. Eso conviene hacer. Conviene entonces captura y almacenamiento. La captura directa es una máquina esencialmente que aspira el carbono directamente de la atmósfera. La forestación, crecimiento de bosques, mejora de meteorización, uso de rocas, ayuda a tomar un poco más de carbono. En este gráfico se ve que la mayoría de los escenarios usan la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Casi en estos escenarios informan de una variable y se utilizan a escala. Captura directa de aire, solo 1/3 usan esta tecnología relativamente nueva, por lo cual hay mucha más incertidumbre sobre sus niveles de despliegue. Además, se utiliza esta tecnología. Si se utiliza más, podría desplazar parte de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Forestación es un poco más difícil porque la mayoría de los modelos, y en realidad todos los modelos, informan sobre el cambio neto del uso de la tierra, y este cambio neto incluye la forestación, pero solo algunos modelos, alrededor de 2/3, registran esta variable de forestación directamente. No tenemos un buen control entonces sobre el tamaño de esta eliminación con la forestación en total, y verán que comienza en cero en todos estos escenarios aquí. Mientras que la cifra anterior hablaba de la forestación y de los bosques gestionados que ya existen en la actualidad, y significa una especie de problema de base. Así que tenemos que tener un poco de cautela con la eliminación de CO2 en la forestación y luego mejorar la meteorización.
No hay muchos escenarios, pero les da una idea de estas diferentes tecnologías y cómo se incluyen en los escenarios. En resumen, los escenarios que usan eliminación de CO2 en gran escala, yo diría, y quizás algunos no estén de acuerdo, que la escala es improbable dados los hechos del mundo real. Es probable que algún grado de eliminación sea beneficioso. La cuestión es cuánto. Como ya he mencionado, tal vez la eliminación de CO2 sea la opción más barata en algunos sectores difíciles de mitigar, por ejemplo, los fabricantes de productos químicos, y tal vez la necesitemos para compensar, por ejemplo, el uso de fertilizantes con las emisiones de óxido nitroso en la agricultura y así sucesivamente. Un punto importante aquí es la eliminación del dióxido de carbono, que solo tiene realmente una función si las emisiones están siendo realmente mitigadas. No hay ningún escenario real en el que las emisiones puedan continuar con normalidad y entonces solo utilicemos la eliminación de CO2 para reducirlo. Sencillamente, nunca podríamos conseguir la eliminación de CO2 a esta escala. Así que la eliminación del dióxido de carbono solo tiene sentido si las emisiones también se reducen drásticamente, y termino con esto. Gracias por su atención.